Fue una hermosa tarde de otoño en Manhattan, y Diego podía sentir el pulso de la ciudad mientras caminaba por la Quinta Avenida. Vestido con un abrigo oscuro de lana, un suéter azul marino y jeans, se mezclaba con el paisaje urbano, un estilo casual que le sentaba bien. Se acercó a la entrada de un banco, de esos que irradian un encanto del viejo mundo con columnas de mármol y decoraciones de bronce, y cuyas paredes estaban decoradas con retratos de antiguos financieros. Dentro, las lámparas de araña brillaban sobre un piso de piedra pulida y las voces resonaban en el espacioso vestíbulo. Diego echó un vistazo a los clientes a su alrededor, ejecutivos en trajes a medida, una pareja de ancianos con un asesor financiero y una joven madre con un niño pequeño de la mano. Era el tipo de lugar donde las apariencias lo eran todo. Al entrar, Diego notó algunas miradas prolongadas. Ya estaba acostumbrado. Hacía tiempo que dejó de esperar que las primeras impresiones sobre él fueran favorables, no por algo que hubiera hecho, sino por lo que representaba en la mente de ciertas personas. Diego se mantuvo erguido, con el rostro neutral, y se dirigió a la fila de ventanillas, decidido a no dar motivos para que esas miradas persistieran. Solo estaba allí para una visita rápida, para ultimar detalles de una transferencia de negocios que requería su aprobación en persona. Llegó al mostrador y le dedicó una breve sonrisa a la cajera, una joven con una sonrisa cortés. Antes de que pudiera comenzar, una voz aguda vino desde su izquierda. ¿Puedo ayudarlo en algo? El tono era casi desafiante. Diego se giró y se encontró cara a cara con un hombre de unos 40 años, de cabello rubio arena y vestido con un uniforme de banco que parecía casi militar en su precisión. En la placa se leía Ricardo Hernández. Sí, solo necesito confirmar algunos detalles para una transferencia. Diego respondió con calma. Intentó mantener su voz firme y profesional. No era la primera vez que lo trataban con desconfianza, aunque sabía que no había hecho nada para invitar a ese trato. ¿Qué tipo de transferencia? Ricardo preguntó, sin apartar la mirada del rostro de Diego. Diego levantó una ceja, sorprendido por la brusquedad. Una transferencia corporativa. Manejo una cuenta aquí. Ricardo asintió, con un leve tic en la mandíbula. Miró a la cajera y Diego captó un intercambio sutil. Conocía esa mirada. Era la mirada que la gente daba cuando pensaba que algo estaba mal. Carraspeando, Diego presentó su identificación y los documentos de la cuenta. Estaba acostumbrado a tener que demostrar quién era, incluso en lugares donde no debería ser necesario. Había aceptado hacía tiempo que, en lugares como este, su currículum, su título e incluso el éxito de su negocio nunca hablarían más alto que el simple hecho de su apariencia. Ricardo tomó los documentos y los examinó con una intensidad innecesaria. Colocó la identificación de Diego bajo un escáner, sus ojos parpadeaban hacia la pantalla como si esperara que apareciera alguna alerta. ¿Dónde trabaja?, preguntó Ricardo, con tono escéptico. Elite Tech Solutions, respondió Diego, manteniendo la calma. Nos encargamos del software de seguridad para instituciones financieras. Mis datos de cuenta deberían confirmar eso. Notó que los labios de Ricardo se comprimían en una línea delgada, quizá dándose cuenta de que estaba hablando con alguien con, al menos, un cierto nivel de respeto. Ricardo se alejó, murmurando algo para sí mismo. Diego intentó ignorarlo, desviando la mirada al rincón más alejado del banco. En un abrir y cerrar de ojos, Ricardo regresó, ahora acompañado por un guardia de seguridad. ¿Hay algún problema?, preguntó Diego. Solo estamos verificando, respondió Ricardo con una leve sonrisa, mirando al guardia de seguridad, quien dio un paso más cerca, con los brazos cruzados. La tensión en la sala parecía aumentar. Otros clientes empezaron a voltear, el aire zumbaba con susurros y miradas intercambiadas. Diego habló, su voz teñida de frustración. Solo estoy aquí para confirmar los detalles de mi cuenta. Si hay algún problema con la documentación, díganlo. De lo contrario, me gustaría continuar. Pero era como si sus palabras hubieran quedado atrapadas en una red invisible. Nadie realmente escuchaba. Ricardo, el guardia de seguridad e incluso el cajero lo miraban como si fuera un intruso en su mundo, alguien cuyas intenciones resultaban sospechosas. El guardia de seguridad se inclinó, su voz era un susurro áspero. Señor, hemos tenido casos recientes de robo de identidad. Solo estamos siguiendo el protocolo. Diego contuvo una réplica. Sabía que no ayudaría en su situación. Había visto este tipo de protocolo antes. Sabía lo fácil que era que las cosas se salieran de control si perdía la calma. Así que se quedó allí, conteniendo su frustración, con los puños apretados a los costados. Entiendo la seguridad, respondió Diego con calma, manteniendo su tono firme. Trabajo en ello.
Un toque de confusión cruzó el rostro del guardia, pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por una máscara de cautela y sospecha. Ricardo levantó una mano, señalando a Diego que permaneciera en su lugar. Solo unos momentos más, señor. Es protocolo estándar. Lo repitió, como si quisiera justificar el trato humillante que estaba dando. La paciencia de Diego se estaba agotando, y su pulso retumbaba en sus oídos. Los rostros a su alrededor se volvieron borrosos mientras soportaba la humillación, esperando que lo vieran como algo más que una amenaza. En su lugar, Ricardo miró al guardia de seguridad y murmuró algo. Y antes de que Diego lo supiera, lo estaban escoltando lejos de la fila de cajeros hacia una pequeña oficina sin ventanas en el fondo del banco. Su corazón latía con fuerza mientras lo guiaban hacia el cuarto. La sensación de aislamiento y temor crecía con cada paso. Una vez adentro, el guardia de seguridad cerró la puerta detrás de él. Diego se quedó solo. El silencio de la habitación le recordó incidentes pasados que había tratado con tanto esfuerzo de olvidar. Era una sensación familiar, la de estar atrapado, juzgado y sin ser visto. Tomó una respiración profunda para calmarse, su mente corría con pensamientos de sus logros ganados con tanto esfuerzo, los años que había pasado construyendo su reputación, su empresa, su nombre. Y ahí estaba de nuevo, reducido a nada más que un sospechoso por el color de su piel. El espacio era frío y sin vida, despojado de cualquier calidez o color, solo un escritorio de metal, un par de sillas y una sola luz fluorescente parpadeando sobre él. Tomó una respiración profunda e intentó centrarse. Después de unos largos minutos, la puerta se abrió y Ricardo entró con una carpeta delgada en la mano. La colocó sobre la mesa entre ellos, con los ojos entrecerrados en lo que solo podía describirse como sospecha. Detrás de él estaba el oficial Benito Tulli, un hombre cuya mandíbula cuadrada y cabello recortado le daban un aire intimidante a la ya tensa habitación. Necesitaremos algunos detalles más de tu parte, dijo Ricardo, deslizando la carpeta unos centímetros más cerca como si fuera una carga pesada. Para fines de verificación. Diego apretó la mandíbula, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ya he proporcionado mi identificación y los documentos de mi cuenta. No entiendo qué más necesitan. Ricardo se recargó en su silla, cruzando los brazos. Hay ciertas inconsistencias en la actividad de tu cuenta que nos gustaría aclarar. Las cejas de Diego se levantaron en incredulidad. ¿Inconsistencias? Su voz era medida, pero con un tono de creciente molestia. No tengo ninguna inconsistencia. Todo está en regla. Si revisan el historial de mi cuenta, verán transacciones regulares, pagos y depósitos. El guardia de seguridad, el oficial Tulli, interrumpió, cruzando los brazos. Dices eso ahora, pero hemos visto muchos casos donde personas como tú afirman que todo está normal, solo para que después descubramos algo mucho peor. Personas como yo. Repitió Diego con un ligero temblor de incredulidad, sacudiendo su voz. Tulli no parpadeó. Fraudes de alto nivel, grandes nombres que vienen pretendiendo ser alguien que no son. Y con un nombre como Elliotech, bueno, es conveniente, ¿no? La acusación se sintió como un golpe en el estómago para Diego. Luchó contra el impulso de defenderse, de enumerar todos los logros que había alcanzado, cada barrera que había superado, pero sabía que no serviría de nada. No estaban interesados en verlo por lo que realmente era. Ya habían tomado una decisión. Tomó una respiración lenta, eligiendo hablar con cuidado. No sabes nada de mí o de mi negocio. Ricardo se inclinó hacia adelante, con un brillo casi depredador en los ojos. Entonces tal vez quieras explicar por qué una transferencia significativa de tu cuenta fue marcada la semana pasada. ¿Marcada? El tono de Diego se agudizó. Esa fue una transacción comercial autorizada. Trabajo en tecnología. Nuestras transacciones son de alto valor debido a los servicios que proporcionamos. Ricardo puso los ojos en blanco, con una expresión en el rostro que mostraba que estaba disfrutando de toda la situación. Mira, dijo Diego, con la voz baja y controlada. No sé qué piensas que vas a encontrar, pero no hay nada sospechoso en mi cuenta. Dirijo un negocio completamente legítimo. Tengo clientes, contratos y nómina. Todo está documentado. Ricardo sonrió como si encontrara la declaración divertida. Un negocio legítimo. Repitió, casi burlonamente. Curioso, porque el último tipo que afirmó eso estuvo aquí hace unos meses y resultó ser un estafador. Nos tomamos estas cosas muy en serio aquí. Las manos de Diego se aferraron al borde de la mesa, su paciencia deslizándose. ¿Y estás basando esto en qué? ¿En mi apariencia? ¿En tus suposiciones sobre mí? El guardia de seguridad se movió, con la expresión vacía.
Ricardo, sin embargo, no se echó atrás. Diego se inclinó hacia adelante, mirando a Ricardo directamente a los ojos. Estás asumiendo algo sobre mí sin ninguna evidencia. Y si te hubieras tomado la molestia de revisar el historial de mi cuenta, verías que he sido cliente aquí durante años, que manejo un negocio exitoso y que tengo un historial limpio. Ricardo pareció dudar por una fracción de segundo, un destello de duda pasó por su expresión. Pero el guardia de seguridad, el oficial Tully, cruzó los brazos con más firmeza, sin moverse. Te sorprendería cuántas personas dicen eso, murmuró, lanzando a Diego una mirada desdeñosa. No significa que no podamos revisar. Es nuestro trabajo. A Diego le costó todo el autocontrol que tenía para quedarse ahí, manteniendo un tono medido y calmado. Tomó una respiración profunda, calmando la tormenta de emociones que sentía. No estaba ahí para demostrar su valor a esos hombres. Estaba ahí para ser tratado con el mismo respeto y dignidad que cualquiera esperaría. Y no iba a dejar que le arrebataran eso. Si han terminado con sus acusaciones, me gustaría continuar con mis asuntos. Pueden verificar lo que deseen, pero tengo el mismo derecho de estar aquí que cualquier otra persona. Ricardo entrecerró los ojos, y por un momento pareció que iba a retroceder. Pero el oficial Tully se inclinó hacia él, su voz cargada de sospecha. Nosotros decidimos cuando hemos terminado, no tú. Diego abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta se abrió y una nueva figura entró. Una mujer de unos 50 años, con el cabello cuidadosamente arreglado, ojos agudos y una presencia imponente. Su traje hecho a la medida y el aire de autoridad que la rodeaba eran señales de que ocupaba una posición de poder en el banco. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, su voz cortando la tensión en la sala. Observó a Diego, entrecerrando ligeramente los ojos antes de dirigirse a Ricardo, quien se enderezó y ajustó su corbata. Solo estamos haciendo un seguimiento de una transacción marcada, señorita León, dijo con un tono más deferente que el que había usado con Diego. La señorita León le dirigió una mirada cuestionadora antes de volverse hacia Diego. Señor Ellison, le pido disculpas por el inconveniente, dijo, con un tono suave pero cauteloso. Soy Margarita León, la nueva gerente del banco. ¿Le importaría explicar la naturaleza de su negocio aquí? Diego la miró fijamente, con voz firme. Estoy aquí para finalizar una transferencia, nada más. Ya proporcioné mi identificación, mis datos de cuenta, y, francamente, me han tratado con nada más que sospechas desde que entré aquí. Después de una larga pausa, ella dijo. Si todo está en orden, no debería haber razón para continuar con esto. Su tono se suavizó, pero había un destello de arrepentimiento en sus ojos, como si estuviera viendo la situación con claridad por primera vez. Diego la observó mientras ella lentamente se daba cuenta de que había sido apartado de la fila porque era negro. Fue un juicio, uno basado en suposiciones que no tenían nada que ver con una transacción marcada. Margarita se volvió hacia Ricardo. ¿Por qué no termina de verificar los detalles de la cuenta del señor Ellison y le permite continuar con su transacción? La mandíbula de Ricardo se tensó, pero asintió, lanzándole a Diego una mirada seca. Gracias. Diego dijo, su voz firme pero cargada de frustración. Se encontró con la mirada de la señora León, sosteniéndola un segundo más de lo necesario, dejándole ver el dolor, la ira y la dignidad que se negaba a dejarles arrebatar. La señora León asintió, una ligera sombra de arrepentimiento cruzando por su rostro. Arreglaremos esto de inmediato, señor Ellison. Le pido disculpas nuevamente por el inconveniente. Diego observó cómo Ricardo y el guardia de seguridad salían de la sala. Sabía que esto no había terminado, aún no. Pero, por ahora, jugaría su juego, porque sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, lo cambiaría todo. Momentos después, Ricardo volvió a entrar a la sala, tratando de ocultar su sorpresa. Sostenía una tableta en una mano, sus dedos casi temblando. La sonrisa que había mostrado antes había desaparecido, reemplazada por una mezcla de confusión y algo que Diego reconoció solo podía ser miedo. Detrás de él, Margarita León, la gerente del banco, parecía como si hubiera envejecido en los pocos minutos que estuvo fuera revisando los detalles de su cuenta. Señor Ellison. Comenzó Margarita, con la voz controlada pero visiblemente tensa. Hemos confirmado todo con su cuenta. Le pido disculpas por el malentendido. La fría disculpa formal hizo poco por calmar la frustración que aún se agitaba dentro de Diego. Pero sostuvo su mirada, con expresión calmada, esperando a que ella continuara. Si pensaba que una rápida disculpa iba a solucionar lo que acababa de soportar, estaba equivocada. Margarita aclaró su garganta, sus manos entrelazadas al frente. No estaba al tanto de quién era usted, de su posición.
Luchaba por encontrar las palabras correctas, y la expresión en su rostro era una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. Su empresa, Elite Tech Solutions, ha sido un socio importante para nuestro banco. Estoy al tanto de su trabajo en ciberseguridad. El rostro de Diego permaneció impasible. Ahora lo veía claro, las maniobras mentales que ella estaba haciendo, comprendiendo la gravedad de las suposiciones de su personal. Pero no iba a darle una salida fácil. Señora León, dijo Diego, con voz mesurada. No creo que el problema aquí haya sido mi posición, ¿verdad? El rostro de Ricardo se sonrojó ligeramente, al darse cuenta de la realidad de la situación. Se movió incómodo, claramente entendiendo lo mal que había calculado. A su lado, el guardia de seguridad, el oficial Tully, apartó la mirada, evitando la mirada de Diego por completo. No, admitió Margarita, mirando hacia abajo un breve momento antes de volver a mirarlo. No debió haber sido un problema. Ahora entiendo que las suposiciones hechas aquí no tenían fundamento. Ella vaciló, y Diego pudo ver la lucha en sus ojos, como si se diera cuenta de lo profundamente erradas que habían sido esas suposiciones. Diego se recostó, cruzando los brazos, con la más leve sombra de una sonrisa amarga en sus labios. Suposiciones. Él repitió, su tono calmado pero agudo. Curioso cómo tienen una manera de aparecer en momentos como estos. Ricardo parecía como si quisiera desaparecer, el peso de sus acciones anteriores presionándolo. Aclaró su garganta, su voz temblando. Señor Ellison, lo siento. Solo intentábamos hacer nuestro trabajo. Su trabajo, repitió Diego, en voz baja. ¿De verdad crees que esto se trata solo de tu trabajo? Su mirada se clavó en Ricardo. Viste lo que querías ver. Me miraste y decidiste quién era yo antes de que siquiera hablara. La sala estaba cargada de tensión, el peso de la verdad presionando a todos los presentes. Las palabras de Diego flotaban en el aire, cada una era un reto, un recordatorio del prejuicio que había guiado sus acciones. Los ojos de Margarita recorrieron la sala, su expresión se endureció al observar la escena. Parecía comprender la gravedad de la situación, el hecho de que una simple disculpa no iba a reparar el daño hecho. Esto era más que un simple inconveniente. Era un reflejo doloroso y crudo de los prejuicios que se escondían bajo el exterior pulido y prístino del banco. Señor Ellison, dijo finalmente, su tono más formal. Puedo asegurarle que abordaremos este incidente internamente. Este error no refleja nuestros valores. Diego sintió una risa amarga formarse en su pecho, pero la contuvo. La ironía de sus palabras era casi risible. Error, valores, palabras que sonaban bien en papel, pero que tenían poco peso en la realidad. No, señorita León, respondió, su voz firme. Esto sí refleja sus valores. Actuaron basándose en suposiciones sobre quién soy, basándose en nada más que unos cuantos documentos y mi apariencia. Eso no es un error. Eso es prejuicio, simple y llanamente. El rostro de Margarita enrojeció, pero no lo negó. Ricardo pareció encogerse, sus hombros hundiéndose bajo el peso de las palabras de Diego. El silencio que siguió era insoportable. Diego podía sentir todas las miradas sobre él y notar el cambio en sus percepciones. Ya no era solo otro hombre negro en su presencia, una cara que podían ignorar o juzgar sin consecuencias. Era Diego Ellison, CEO de una de las firmas de ciberseguridad más respetadas en la industria, y no iba a permitir que lo olvidaran. La realidad de la situación se asentó pesadamente sobre todos en la sala, su peso presionando como una fuerza física. Diego podía ver el arrepentimiento, la incomodidad marcada en cada uno de sus rostros. Pero sabía que este momento no se trataba solo de él. Se trataba de las innumerables personas que habían enfrentado los mismos juicios, las mismas suposiciones sin el privilegio de un título que los protegiera. Margarita rompió el silencio, su voz baja. Señor Ellison, nuevamente, lamentamos profundamente el malentendido. Espero que considere esto. Un incidente aislado, repitió Diego, con incredulidad en su voz. Negó con la cabeza, su mirada inquebrantable. Nunca es aislado. Esto sucede todos los días a personas que no tienen el privilegio de un título o una posición para forzar a otros a verlos de otra manera. La habitación volvió a quedar en silencio, la verdad de sus palabras calando profundamente. Sabía que lo comprendían, aunque no lo admitieran. Habían hecho sus suposiciones y desempeñado sus roles, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Margarita abrió la boca para hablar, pero Diego levantó una mano, deteniéndola. Guárdate tus disculpas. No estoy interesado en ellas. Se levantó de su asiento, ajustando su abrigo, sus movimientos calmados pero deliberados. Si realmente quieren hacer una diferencia,
cambien sus políticas. Dejen de permitir que sus suposiciones guíen sus acciones, porque la próxima vez puede que no tengan tanta suerte. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso era un recordatorio de su fortaleza y resiliencia, y sentía los ojos de todos en el banco puestos en él. Diego había recuperado su dignidad y poder, y no iba a dejar que nadie se los quitara de nuevo. Cuando Diego regresó al vestíbulo principal del banco, los clientes estaban en grupos discutiendo lo que había sucedido antes. Las conversaciones se detuvieron, y aquellos que estaban demasiado centrados en sus propias vidas hasta hace unos momentos ahora no podían apartar la vista de él. Su rostro, la expresión en sus ojos, la firmeza en su paso, todo hablaba por sí solo. Ya no era el sospechoso que ellos habían asumido que era, sino un hombre de importancia y autoridad, alguien que inspiraba respeto y poder. Diego sintió sus miradas, pero mantuvo la cabeza en alto, su expresión indescifrable. No necesitaba su validación ni su aprobación. Esto no era para ellos. Era para él. Por cada momento de silencio que había soportado, por cada suposición que había pasado sin cuestionar. Margarita León, la gerente del banco, lo seguía de cerca. Su rostro estaba pálido, con una emoción que oscilaba entre la vergüenza y el remordimiento. Aclaró su garganta, mirando nerviosamente a los presentes antes de dirigirse a él, su voz temblando ligeramente. «Señor Ellison», dijo, tratando de mantener un tono firme. «Una vez más, quiero ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por la forma en que fue tratado. Esto fue inaceptable. Le aseguro que esto no refleja nuestros valores ni estándares». Diego la miró, su rostro impasible. Podía ver la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento que impregnaba sus palabras. Pero sabía que esta disculpa era tanto para la audiencia como para él. Ella estaba tratando de recuperar algo de autoridad, de profesionalismo en un momento que la había dejado, a ella y a su equipo, expuestos. «Señorita León», él respondió, su voz firme pero controlada. «Una disculpa no borra lo que ocurrió aquí. Sus suposiciones, su prejuicio, fueron reales. Y no puedo simplemente marcharme como si esto hubiera sido un simple error. Esto era más que una política. Se trataba de percepción, de juicio». El público se movió incómodo, un murmullo recorrió la multitud. Sentían el peso de sus palabras, la verdad que contenían, una verdad que nadie podía ignorar. Ricardo, el cajero que primero había dudado de él, estaba a un lado, encogiéndose visiblemente bajo la mirada de Diego. Su anterior confianza se había desmoronado, reemplazada por una expresión de remordimiento y vergüenza. Aclaró su garganta, su voz saliendo en un murmullo bajo. «Señor Ellison, lo siento», dijo él, con voz vacilante. «No era mi intención. Solo estaba haciendo mi trabajo». «¿Haciendo tu trabajo?», repitió Diego con un tono calmado. «Dime, Ricardo, si hubiera sido otra persona, alguien que no se pareciera a mí, ¿habrías hecho tu trabajo de la misma manera?». El rostro de Ricardo se sonrojó, y sus ojos se dirigieron al suelo. No respondió. Y en su silencio, la respuesta quedó clara. Diego dejó que el silencio se extendiera, dejando que el peso del momento se sintiera en todo el centro comercial. Podía ver la incomodidad en sus ojos, la realización de sus propios prejuicios pesando sobre ellos. Y no solo era Ricardo o Margarita. Eran todos los que habían observado, todos los que lo habían juzgado sin saber nada de él. «¿Saben?», Diego dijo finalmente, su voz llenando el lugar. «No pedí un trato especial. No vine aquí para hacer una declaración o desafiar a alguien. Vine como un cliente, alguien que solo quería completar una transacción e irse. Y, sin embargo, aquí estamos». Margarita se movió incómoda, con una expresión de dolor. Parecía como si quisiera decir algo para enmendar la situación, pero las palabras no salieron. La mirada de Diego recorrió a la multitud, notando la mezcla de culpa, vergüenza e incomodidad en sus rostros. Algunos evitaban mirarlo a los ojos. Otros lo miraban con algo similar a la admiración, como si lo estuvieran viendo de una manera diferente, una luz que revelaba una fortaleza que no habían anticipado. Después de un momento, Margarita tomó una respiración profunda, componiéndose. «Señor Ellison», dijo en voz baja. «Por favor, sepa que estamos tomando este incidente muy en serio. Implementaremos cambios, capacitación para nuestro personal para asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder». Diego inclinó levemente la cabeza, reconociendo sus palabras. «Bien», dijo, «pero recuerde, no se trata solo de la capacitación. Es sobre cómo ves a las personas, cómo las juzgas antes de conocerlas. Eso no se puede enseñar en un curso.
Margarita asintió, su rostro enrojecido por el peso de sus palabras. «Entendido», respondió ella, con voz apenas audible. Mientras Diego se daba la vuelta para irse, una voz suave desde la multitud lo detuvo. Se giró, sorprendido de ver a una mujer mayor de pie cerca del fondo, su rostro marcado por los años, pero sus ojos claros y penetrantes. «Gracias», dijo ella, su voz resonando en la sala. «Gracias por alzar la voz. La gente necesita escuchar esto». Miró alrededor de la sala, su mirada deteniéndose en los otros clientes. «Todos necesitamos escuchar esto». Sus palabras parecieron romper la tensión, y algunos otros en la multitud murmuraron en acuerdo, asintiendo y moviéndose incómodos. Diego sintió un alivio, un leve destello de esperanza. Quizá de alguna forma este momento significaría algo, no solo para él, sino para aquellos que lo habían presenciado. Margarita, claramente afectada, aclaró su garganta, tratando de recuperar la compostura. «Señor Ellison», dijo de nuevo, su tono más suave. «Yo. Si lo consideras, me gustaría organizar una reunión con nuestro equipo para discutir cualquier medida que podamos tomar para mejorar nuestras políticas y nuestro enfoque. Tu perspectiva podría marcar una verdadera diferencia aquí». Diego la estudió por un momento, sopesando sus palabras. Podía ver la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento que se había asentado en ella. Tal vez su oferta era genuina. Quizás este incidente sería un punto de inflexión para ella y su equipo. O tal vez, como en tantas otras ocasiones, sería solo un momento incómodo, rápidamente olvidado una vez que él saliera por la puerta. Después de una larga pausa, Diego asintió lentamente. «Lo consideraré», dijo, su voz medida. «Pero recuerda, el cambio no proviene solo de las políticas. Viene de enfrentar los prejuicios que tienes, de desafiar la forma en que ves el mundo y a las personas a tu alrededor». Con una última mirada alrededor de la sala, Diego se giró y se dirigió hacia la salida. Los susurros de la multitud se desvanecían detrás de él. Podía sentir el peso de sus miradas, una mezcla de vergüenza, respeto y quizás incluso un poco de admiración. Al salir, el aire fresco de otoño lo golpeó, dándole una sensación de renovación, en claro contraste con la sofocante tensión que había dejado atrás. Tomó una respiración profunda, su mente aún sacudida por los eventos que habían ocurrido. No había planeado ser una voz de cambio ese día. Solo había venido a hacer sus negocios, a continuar con su día. Pero sabía que la vida tiene su manera de imponer lo inesperado. Parado en la acera llena de gente, rodeado por el murmullo de la ciudad, Diego sintió que una extraña calma se apoderaba de él. Había recuperado su dignidad y su poder, y lo había hecho en sus propios términos. Quizás, en cierto modo, había plantado una semilla de cambio en ese banco, en las mentes de aquellos que lo habían presenciado. Echó un último vistazo al edificio detrás de él, su fachada grandiosa brillando a la luz de la tarde. Para ellos, solo fue otro día, otra transacción. Pero para él, era un recordatorio de la resistencia que había construido, de la fortaleza que llevaba y del camino que lo había llevado hasta ese momento. Al alejarse, sintió un renovado sentido de propósito, una determinación silenciosa de continuar su labor, no solo en su campo, sino en el mundo. Era más que su título, más que las suposiciones que otros hacían sobre él. Era Diego Ellison, un hombre que se negaba a ser definido por nada más que su propia verdad. Para cuando Diego regresó a su oficina, la noticia del incidente en el banco ya había comenzado a circular. No le había contado a nadie, ni siquiera a su equipo en Elite Tech, sobre el incidente. Pero en el mundo de hoy, las noticias tienden a viajar más rápido de lo que cualquiera puede controlar. Alguien en el banco debió haber grabado parte de la escena. Tal vez capturaron su caminar de regreso por el vestíbulo, con las disculpas de Margarita León resonando detrás de él. La primera llamada llegó justo cuando se acomodó detrás de su escritorio. Su asistente, Raquel Lu, asomó la cabeza, sus ojos llenos de preocupación. Diego dijo, dudando, como si no estuviera segura de si debía hablar. «Creo que deberías ver esto». Levantó una ceja, sintiendo un nudo en el estómago. Tomó el teléfono de ella, observando el titular que se mostraba en la pantalla: «Acusan falsamente de fraude a un CEO afroamericano y prejuicio evidente en un banco de Nueva York». Exhaló un suspiro, leyendo el artículo, que relataba cada detalle del incidente con una precisión inquietante. Incluso incluían fragmentos de testimonios de personas presentes, citas de clientes que habían estado en el banco durante la acusación. Algunos lo apoyaban, expresando arrepentimiento por su silencio, mientras que otros evitaban la culpa, afirmando que no sabían quién era él. Pero un comentario le llamó la atención. Un cliente, al enterarse de su cargo como CEO,
comentó, nunca hubiera imaginado que fuera un gran ejecutivo. Los ojos de Diego se detuvieron en esas palabras. Sabía que no estaban destinadas a ser un insulto. Pero encerraban una amarga verdad, que para algunas personas, él no tenía la apariencia de un ejecutivo. Aún estaba a mitad del artículo cuando su teléfono vibró. Un nombre familiar apareció en la pantalla, Paul Kramer, un periodista de una reconocida revista financiera que lo había entrevistado varios años atrás cuando Elite Tech apareció en los titulares. La entrevista trataba sobre el trabajo innovador de su compañía. Pero Diego recordaba el escepticismo en las preguntas de Paul, la forma en que el periodista había cuestionado cuidadosamente sus credenciales. Diego dudó, pero finalmente respondió. No esperaba escucharte hoy. Me lo imagino, contestó Paul con un tono mesurado. Pero no podía ignorar lo que pasó en el banco. Siento que tuvieras que pasar por eso. Si estás dispuesto, me gustaría cubrir esta historia, contarla desde tu perspectiva. Diego pensó por un momento, aún sintiendo el peso del incidente. No necesitaba contar su historia para ser validado, ni buscaba simpatía. Pero sabía que, si este artículo llegaba a la audiencia correcta, podría abrirle los ojos a la gente sobre algo más grande que su propia experiencia. Está bien. Paul escuchó la voz firme de Diego. Pero entiéndelo bien, no quiero que esto sea sobre mí. Esto tiene que ser sobre lo que estos incidentes significan para las personas en todas partes. No es solo mi historia. Paul hizo una pausa y Diego pudo percibir un cambio sutil en su tono cuando volvió a hablar. Lo entiendo, Diego, me aseguraré de que tu mensaje sea escuchado. Al día siguiente, el artículo se publicó y rápidamente comenzó a ganar tracción. La pieza de Paul fue cruda y sin filtro, detallando la experiencia de Diego en el banco, pero entrelazándola en una discusión más amplia sobre prejuicios e injusticia sistémica. Citó las palabras de Diego textualmente, el cambio no viene solo de las políticas. Viene de enfrentar los prejuicios que uno tiene, de desafiar la forma en que ves el mundo y a las personas que te rodean. Por la noche, los medios ya habían tomado la historia y el teléfono de Diego no paraba de sonar con solicitudes de entrevistas de redes locales, programas de debate e incluso un programa nacional matutino. Pero entre la avalancha de interés mediático, hubo una llamada que no esperaba, la misma Margarita León. Señor Ellison. Comenzó, con la voz tensa pero sincera. Vi el artículo. Entendería si después de esto ya no quiere tener nada que ver con nuestra institución, pero quería extenderle una invitación personalmente. Nuestro consejo ha discutido el incidente y nos gustaría trabajar con usted para crear un programa de capacitación para nuestro personal. No queremos que esto vuelva a sucederle a nadie. Diego permaneció en silencio por un momento, considerando sus palabras. No necesitaba la validación ni la disculpa. Y una parte de él no deseaba otra cosa que alejarse, dejarla a ella y a su banco enfrentando las consecuencias. Pero pensó en su madre, en las incontables personas que podrían pasar por lo mismo si él les daba la espalda. Señora León. Dijo finalmente, con un tono calmado pero firme. Si realmente están comprometidos con un cambio genuino, entonces estoy dispuesto a ayudar. Pero deben saber que no seré un símbolo de adorno. Esto no puede ser solo para cuidar su reputación. La voz de Margarita se suavizó, y Diego percibió una nota de remordimiento genuino. Entendido. Señor Ellison, aprecio su franqueza. Estamos comprometidos a aprender de esto. En las semanas siguientes, Diego se encontró en un nuevo rol, equilibrando sus responsabilidades en Elite Tech con su inesperada posición como defensor del cambio sistémico. Margarita lo invitó a dirigirse a su equipo, y él habló con franqueza, señalando lo que necesitaba cambiar, comenzando con las suposiciones que habían guiado sus acciones desde el principio. La cobertura mediática continuó expandiéndose, y su historia se convirtió en un punto focal en conversaciones más amplias sobre el sesgo racial y la responsabilidad corporativa. En las redes sociales, surgieron hashtags con usuarios de todo el país compartiendo sus propias experiencias bajo el lema visto pero no conocido. Algunos relataron situaciones en las que habían sido juzgados injustamente en tiendas o bancos, mientras que otros expresaron arrepentimiento, admitiendo que habían juzgado a personas como Diego. La historia se convirtió en un llamado a las empresas para que reexaminen sus prácticas y a las personas para que confronten sus propios prejuicios. Diego observó cómo se desarrollaba el diálogo, sintiéndose lleno de esperanza y tristeza al leer cada relato, cada doloroso recuerdo expuesto al mundo. Entonces, una tarde, recibió un mensaje que lo conmovió profundamente. Era de un joven estudiante universitario llamado Isaías Verde, que estudiaba ciencias computacionales y enfrentaba los mismos desafíos que Diego había vivido en sus primeros días. Isaías escribió que había leído la historia de Diego y sintió una oleada de esperanza,
una renovada determinación para seguir adelante sin importar lo que enfrentara. Saber que alguien como tú lo logró, escribió Isaías, me hace creer que quizás yo también pueda. Diego sintió las palabras asentarse en su pecho, su corazón pesado pero orgulloso. Esa era la razón por la que había soportado, hablado y se había negado a que el incidente fuera barrido bajo la alfombra. El mensaje de Isaías era un recordatorio de que su lucha no era solo para él mismo. Era por cada joven que venía detrás de él, cada individuo que necesitaba saber que valía más que las suposiciones que otros hacían de ellos. A medida que pasaban las semanas, Diego continuó trabajando con el banco, ayudando a desarrollar un programa de capacitación que no solo desafiaba el conocimiento del personal, sino también sus perspectivas. Consultó con especialistas en diversidad e inclusión, psicólogos y líderes comunitarios para crear algo que no solo fuera una formalidad, sino una experiencia significativa que permanecería con los empleados mucho después de que terminaran las sesiones. Poco a poco, empezó a ver el cambio, no solo en el banco, sino en el mundo a su alrededor. Personas que antes lo ignoraban ahora lo buscaban, ansiosas por aprender, entender y mejorar. El trabajo era agotador y el camino estaba lejos de terminar. Pero Diego sentía un renovado sentido de propósito guiándolo. Era más que un CEO, más que un símbolo. Era Diego Ellison, un hombre que había tomado su lucha y la había transformado en algo más grande. Algo que podría hacer el mundo un poco mejor para quienes vinieran después de él. En la sección 7, la misión de Diego por el cambio, Diego toma su experiencia y la utiliza para impulsar una misión más grande orientada a abordar el sesgo racial en entornos profesionales. Nos enfocaremos en su visión de crear un cambio duradero, incluyendo mentorear a jóvenes como Isaías y formar una fundación para combatir la discriminación. Se encontró en el centro de discusiones sobre el sesgo racial y la desigualdad sistémica. Su bandeja de entrada se llenaba de mensajes de personas compartiendo sus propias experiencias y agradeciéndole por alzar la voz. Con cada historia que leía y cada conversación que tenía, Diego sentía que la responsabilidad pesaba cada vez más sobre sus hombros. El trabajo era agotador, sí, pero también empoderador. Había convertido un momento doloroso en algo significativo, algo que tenía el potencial de cambiar vidas. Fue durante una sesión de brainstorming nocturna con Raquel, su asistente, que surgió la idea de una fundación. Hablaron del impacto que había tenido el incidente, la repercusión en las redes sociales y los correos de jóvenes como Isaías, que lo veían como una fuente de inspiración. ¿Sabes?, dijo Raquel, golpeando su pluma contra el cuaderno pensativamente. Podrías hacer más con esto. La gente está escuchando, Diego. Están listos para aprender. Imagina lo que podríamos hacer si tuviéramos una organización dedicada a crear cambio, a guiar empresas, escuelas, cualquiera dispuesto a analizar seriamente sus prejuicios. Diego consideró sus palabras, su mente trabajando rápidamente. Una fundación, murmuró, mientras el concepto tomaba forma mientras hablaba. Algo que pudiera abordar estos problemas a una escala mayor, no solo una capacitación ocasional, sino un cambio real y duradero. Los ojos de Raquel se iluminaron. Exactamente. Podríamos ofrecer talleres, programas de mentoría, recursos para individuos que enfrentan discriminación. Piensa en ello como la contribución de Elite Tech a la equidad social, una fundación dedicada a abordar el sesgo en el lugar de trabajo y más allá. Diego sintió una ráfaga de emoción mezclada con un sentido de propósito. Sabía lo que esto significaría, las horas, la dedicación. Pero también sabía que valía la pena. Las palabras de su madre resonaban en su mente, un recordatorio silencioso de que tenía la responsabilidad de ayudar a los demás a medida que avanzaba. Al día siguiente, comenzó a sentar las bases de la fundación, reclutando la ayuda de un equipo que compartía su visión. La llamó la Iniciativa Ellison por la Equidad, un homenaje tanto a su familia como a su misión. En pocas semanas, la fundación tenía un propósito claro: combatir el sesgo, apoyar a los jóvenes de color que ingresaban en espacios profesionales y crear recursos educativos para empresas dispuestas a abordar las desigualdades sistémicas. El trabajo era inmediato. A medida que se difundía la noticia sobre la Iniciativa Ellison, organizaciones de todo el país se acercaron, ansiosas por participar en sus sesiones de capacitación. Querían saber cómo podrían desmantelar sus propios prejuicios y construir entornos donde las personas fueran vistas por su talento en lugar de por estereotipos. Diego lideró personalmente la primera sesión de capacitación, realizada en el mismo banco donde había ocurrido el incidente. Margarita León, la gerente del banco, estaba presente mientras él se dirigía a su equipo. Su presencia era un recordatorio tanto del error que habían cometido como del compromiso que ahora tenían de hacerlo mejor. Habló abiertamente,
compartiendo no solo su propia experiencia, sino las implicaciones más amplias de tales prejuicios, cómo erosionan la confianza y cómo detienen el progreso de las personas. Esto no se trata de culpar. Diego dijo, con voz firme. Se trata de tomar conciencia. Todos tenemos prejuicios. El objetivo aquí es reconocerlos, desafiarlos y crear un espacio donde ya no controlen nuestras acciones. Mientras hablaba, observó los rostros de los empleados del banco, algunos tensos, otros pensativos. Pero al final de la sesión, sintió un cambio. La sala parecía más ligera, como si el acto de reconocer estas verdades incómodas hubiera liberado una carga colectiva. Después de la capacitación, Margarita se acercó a él, la gratitud evidente en su expresión. Gracias, Diego. Dijo ella, con la voz entrecortada por la emoción. Esto realmente nos ha cambiado. Diego asintió, sabiendo que sus palabras, aunque sinceras, solo eran el comienzo. El cambio real, sabía, requeriría más que una única sesión de capacitación. Requeriría un compromiso constante y la disposición a cuestionar suposiciones y enfrentar verdades incómodas. A medida que la iniciativa Ellison continuaba creciendo, el trabajo de Diego se expandió más allá de la capacitación corporativa. Desarrolló un programa de mentoría destinado a apoyar a jóvenes profesionales negros y latinos, proporcionándoles recursos, orientación y conexiones para ayudarles a navegar en industrias que no siempre eran acogedoras. Isaías Verde, el estudiante universitario que le había escrito poco después del incidente, se convirtió en uno de sus primeros mentores. Diego se reunía con él regularmente, ofreciéndole consejos, compartiendo historias de su propio camino y ayudándolo a construir una red que apoyara sus ambiciones. Una tarde, Isaías estaba sentado frente a Diego en su oficina, con una mezcla de emoción y nervios en el rostro. Quería agradecerte. Isaías comenzó, con voz sincera. Nunca pensé que tendría un mentor como tú, alguien que entiende, que ha pasado por lo mismo que yo estoy pasando. Diego se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. Isaías, vas a lograr cosas increíbles. Nunca dudes que perteneces a esta industria tanto como cualquier otra persona. Y cuando enfrentes esos momentos de duda, esas veces en que sientas que no encajas, recuerda que no estás solo. Isaías asintió, con una expresión resuelta. Diego vio algo de sí mismo en el joven, el mismo hambre, la misma resiliencia. Y sintió una oleada de orgullo al saber que podía ayudar a guiar a la próxima generación hacia adelante. La iniciativa Ellison se convirtió en un movimiento y su influencia se expandió a medida que más individuos y organizaciones se unieron a la causa. Diego dio conferencias, dirigió talleres en universidades y organizó eventos comunitarios destinados a fomentar la comprensión y la empatía. Su historia, que en algún momento había sido solo un incidente doloroso, se convirtió en un faro de esperanza y en un punto de encuentro para las personas que habían sido marginadas, subestimadas o ignoradas. A medida que continuaba este trabajo, Diego sentía una profunda sensación de realización. Ya no era solo el CEO de Elite Tech Solutions, era un mentor, un líder y un defensor del cambio. Transformó su lucha en fortaleza, su dolor en propósito. Y con cada paso hacia adelante, honraba el legado que su madre le había inculcado. Un legado de resiliencia, dignidad y la firme creencia de que todos merecen ser vistos, escuchados y valorados.